Contamos hoy en la redacción del debate con la presencia del presidente Mariano Rajoy, que acaba de sacar a la calle su tercer libro, en este caso bajo el título El arte de gobernar. Presidente, bueno, bienvenido a la Casa del Debate y muchas gracias. Muchas gracias. Y está conmigo Ramón Pérez Maura, director de opinión del diario, y Ana Martín, la corresponsal política del debate. Así que queríamos, en fin, hablar del arte de gobernar, hablar de muchas cuestiones, pero me va a permitir que arranque diciendo que supongo, no sé si hay una satisfacción íntima, pero a medida que pasa el tiempo, la figura de Mariano Rajoy se va engrandeciendo y a ello ha contribuido como nadie los que han presentado la moción de censura bajo el argumento de combatir la corrupción. Unos están en la cárcel y otros a punto de entrar. Bueno, yo soy poco partidario de darle muchas vueltas al pasado porque no tiene mucho sentido, pero de todo aquello solo quiero recordar una cosa. En el debate de la moción, en 2018, mis adversarios y los que llevaban el peso de la moción era el actual presidente de gobierno y el exministro Ábalos, ¿no? Y yo en un momento de mi intervención les dije, para dar lecciones hay que estar muy seguro, si no, mejor callarse. En 2018. Sí, sí. ¿Y qué opina de la situación actual, en el momento actual que está viviendo España, que está la ciudadanía absolutamente impactada porque prácticamente día tras día, ayer hubo 18 registros, hoy creo que hubo a estas horas también 2 o 3 más, en fin, el sobresalto de la opinión pública ante el espectáculo que está dando la clase gobernante no deja de ser llamativo e inquietante. Sí, vamos a ver, yo creo que vivimos la etapa más desdichada desde 1978, es decir, es un periodo sombrío de nuestra historia del que yo estoy absolutamente convencido que se puede salir y que se va a salir. A mí hay 3 temas que me preocupan, aunque podía estar aquí hablando de cuestiones distintas durante mucho tiempo, pero hay sobre todo 3 asuntos. Primero, hay un gobierno que no puede gobernar. No puede gobernar y que lleva sin presentar presupuestos toda la legislatura. Segundo, hay un déficit de calidad democrática verdaderamente notable que hay que corregir. Hay quien se cree que la democracia es votar, ser elegido y punto. No, no, son muchas cosas. Y una de ellas es la división de poderes. Y una de ellas es el respeto a la independencia de los jueces y del resto de las instituciones. Ese es un segundo asunto. Y luego hay un tercer tema que es consecuencia de todo lo anterior y de la formación del gobierno Frankenstein, que es la división y la polarización que se ha producido en España, como no había tenido lugar. Yo no lo he conocido, desde luego, ya tengo unos cuantos años y he votado la Constitución del 78. Bueno, yo creo que ese periodo pasará, y que España es una gran nación, es decir, con un gran nivel, están las instituciones europeas, es un país respetado, y esta situación, pues ya le digo, periodo sombrío de la historia. Las sombras tampoco duran indefinidamente. Dice usted, señor Rajoy, que se puede salir, pero ¿no se están cruzando líneas rojas que será imposible desandar? ¿Es todo reversible? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer en España, mi opinión, claro, ¿no? Es decir, primero, estamos en una situación en la que ya hacía tiempo que deberían haberse convocado elecciones generales, simplemente con un solo argumento, que podía dar 25. Cuando no se aprueban los presupuestos, el gobierno cae, se disuelve y el pueblo decide. Simplemente así. Por tanto, lo primero, teníamos que haber tenido eso. Yo considero fundamental un cambio de gobierno, que creo que se va a producir cuando tengan lugar las elecciones, y los objetivos del gobierno va a ser revertir la situación esta. La más importante es recuperar la calidad democrática. Es decir, España es una democracia, pero con un déficit de calidad verdaderamente impresionante. El caso más llamativo es el del Poder Judicial y los ataques al Poder Judicial, pero podía haber mucho. Es decir, ¿quién se fía de una institución como el CIS? Aquí se ha puesto también en tela de juicio
el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y lo ha contado la propia ministra que se metió donde no debiera. Es decir, todo eso pues es lo que hay que revertir. Tampoco hay que hacer grandes cosas, pero hay que conseguir que España sea una democracia simplemente como ha sido durante estos 40 años, y que luego haya un gobierno, hombre, por favor, que genere un mínimo de respetabilidad y que transmita sensatez y seriedad, aunque no estés de acuerdo con él. Y aunque se equivoque, o aunque tú creas que se equivoque. Pero claro, esta situación pues es lamentable, se prolongará el tiempo que el presidente del gobierno decida, no hay que engañarse, pero la forma de cambiar del gobierno no hay otra que las elecciones. Presidente, yo quiero hablar del libro. A mí el libro me ha parecido excelente, se lee muy rápido, muy fácil, yo creo que me llevó 1 hora y cuarto leerlo, más o menos, de principio a fin. Y para quien no lo tenga, es un libro que sobre una serie de temas tiene unas máximas, podríamos decir, de Mariano Rajoy respecto a esos asuntos. Mi pregunta es, ¿todas esas máximas han salido de discursos que ya había pronunciado? Y si es así, cabe decir que esto es prácticamente una autobiografía política. Vamos a ver, yo creo que en el libro, que yo he intentado que sea un libro claro, es decir, que se entienda, fácil de leer, que entretenga y al mismo tiempo que diga cosas, que claro, es lo más importante. Bueno, ¿yo qué he pretendido? En primer lugar, afirmar algunas convicciones, que las tengo hoy y las tenía hace 30 años. Defiendo pues la democracia, me posiciono en contra de los populismos, defiendo la Constitución española, la transición democrática, una determinada manera de hacer una política económica. Digamos que son posiciones que yo he sostenido a lo largo de mi vida política. Pero luego hay otra parte que yo llamaría de reflexiones de lo que yo he vivido y de lo que he aprendido a lo largo de 40 años, que valen para la política, pero para la vida en general, ¿no? Es decir, tengo un capítulo sobre el arte de gobernar y otro sobre los jóvenes políticos. Pues ese capítulo empieza diciendo, no te saltes el escalafón. Eso no conduce a sitio alguno. Y luego, pues, hablo de muchas cosas, pero es lo que he vivido. Una cosa que he vivido es la importancia de la realidad. No soy yo el único que lo he vivido. Cito a Ortega, y dice, la realidad ignorada siempre prepara su venganza. Esto también, en cierta manera, lo decía Cánovas. Es decir, oiga, el arte de lo posible, o como decía Cánovas, el político tiene que intentar que su ideario se plasme en normas a la mayor celeridad posible, pero el político no puede ignorar la realidad. Entonces hago una crítica, intento que sea educada, de aquellos que yo llamo doctrinarios, es decir, que tienen una idea en la cabeza, la escriben y automáticamente hay que hacerla, pero claro, normalmente acaban pegándose un estacazo frente a la dura realidad. Entonces, a ese tema le dedico muchas cosas. Luego, otras, pues como me dijeron algunas cosas, digo, a veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Y es verdad. Yo eso lo hice con ocasión del famoso rescate, que me tenían loco aquí. Oiga, pero ¿usted cuándo va a pedir el rescate? Usted no se decide, usted no. Al final no decidí nada. Realmente lo que estaba decidiendo era no pedir el rescate y no lo pedí. Bueno, de hecho algún día nos tiene que contar todos los entresijos, porque supongo que esta síntesis que está haciendo de no pedir, supongo que hubo muchas conversaciones, muchos diálogos con mucha gente, con grandes líderes europeos, pero yo creo que eso lo dejamos para otro día, porque hoy quería preguntarle, presidente, ha hablado de los jóvenes políticos. Hay un corrimiento, hablando de jóvenes, hay un corrimiento, parece ser, a la derecha, no necesariamente a la extrema derecha, sino a la derecha para los jóvenes. ¿A qué cree usted que obedece esa, capacidad que hoy tiene la derecha de atraer a la gente más joven en España? Bueno, vamos a ver, en lo primero es que, vista la actuación de este gobierno, se puede producir un corrimiento de los jóvenes, de los mayores, de los de mediana edad y de cualquier persona con un mínimo de sensatez, ¿no? Pero el joven normalmente quiere cambiar las cosas. Eso, a los 20 años todos queremos cambiar.
Y entonces, claro, la gente quiere cambiar, es que el gobierno Frankenstein es que hay que tener un sentido del humor a prueba de bomba para defenderlo con argumentos sólidos, ¿no? Y luego también hay algunos acontecimientos que se están produciendo en los últimos tiempos, aparte de la actuación del gobierno. Hay en cierta manera una duda sobre cuál puede ser su futuro, ¿no? El mundo está cambiando a tal velocidad que el futuro, pues no, hay mucha gente que no lo ve muy claro, ¿no? Luego hay ya problemas más puntuales como el tema de la vivienda. Es absolutamente imposible, aunque tengas un buen sueldo, esto afecta sobre todo a las clases medias y a los profesionales, el poder comprar una buena vivienda, sobre todo en grandes ciudades como esta. También ha generado una historia, un tema que es muy difícil de tratar, yo lo comento en el libro, que es el de la inmigración. Es decir, hay unas cuantas cosas que se resumirían en incertidumbre de cara al futuro, mezclado con pues, un rechazo pues, que me parece muy razonable a los que nos están gobernando en estos momentos. Pero, en fin, al final las cosas se van poniendo en su sitio. Yo le diría a los jóvenes, oye, tú, preocúpate de lo que puedes hacer tú por ti mismo y no esperes que los demás hagan más que cuidar los servicios públicos. Tú vas a ser en la vida fundamentalmente lo que tú te ganes con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus conocimientos y con tu dedicación. Y luego habrá cosas que te ayuden o que te molesten en tu trayectoria, pero sé tú. En este movimiento tienen mucha importancia los jóvenes, como usted decía, también en el ascenso de Vox, un partido a la derecha del PP. ¿Usted cree que, como decía ahora, las cosas se van a volver a poner en su sitio? ¿Ve a Vox en disposición de disputarle al PP la primera posición en la derecha? Pues mire, francamente no, y además creo que sería tremendo para España, porque a un extremismo, que es el que estamos sufriendo los españoles, no le puedes oponer otro extremismo, porque entonces la división y la polarización que existe hoy en España pues se multiplicaría, ignoro por cuánto, pero desde luego sería por mucho. Entonces yo creo que a un extremismo lo que hay que oponerle, pues hombre, es un partido de centro derecha que está en el Partido Popular Europeo, que está en las instituciones, que ha gobernado, que tiene experiencia, que tiene entorno, que eso es muy importante. Es decir, el Partido Popular tiene un líder, pero luego tiene un entorno. No somos un partido populista como estos que están proliferando desgraciadamente en muchos países de Europa y del mundo. Y yo creo que es el momento de la sensatez. Pues la prioridad aquí hoy no es la ideología, la prioridad es la democracia y el respeto a la Constitución y a la ley. Eso es lo más importante que tenemos aquí, lo que les decía antes, al principio, la calidad de la democracia. Y yo creo que en este momento el partido con más posibilidades es el Partido Popular. Luego, ¿qué puede pasar? ¿A qué acuerdo se puede llegar? Si es necesario acordar. Yo no lo sé, pero hay dos cosas que sinceramente no las entiendo. Primero, la crítica continua de los dirigentes políticos de Vox al PP, más que al gobierno Frankenstein. Y la segunda, que no me cabe en la cabeza, es el boicot a los presupuestos que está presentando el PP en las comunidades autónomas. En Extremadura no han votado el presupuesto, han tenido que adelantarse las elecciones. En Aragón no lo han votado, no sé lo que pasará. En Cantabria, 3/4 de lo mismo. Oiga, si usted quiere cambiar las cosas, hombre, debía contribuir un poco, sobre todo a un asunto tan importante como es el de los presupuestos. Porque claro, entre estos señores del gobierno que no aprueban un presupuesto y los señores de Vox boicoteando la aprobación de los presupuestos que se presentan en las autonomías, oiga, estamos haciendo una operación muy poco democrática y muy preocupante para el futuro de la economía de nuestro país. Presidente, a este gobierno hay que reconocerle una gran capacidad para armar relatos que transmiten y que muchas veces calan, y calan bastante. En España, parte de ese relato es que tenemos una economía que va como un tiro, mejor que nunca,
Pero claro, después resulta que con esa economía que va como un tiro, los jóvenes no se pueden permitir comprar una vivienda para ser autónomos, su perspectiva es que de cara al futuro van a vivir peor de lo que vivía la generación anterior, y luego es un tema distinto, pero tiene que ver también con la economía. Resulta que teniendo una economía que va como un tiro, no nos podemos permitir hacer el gasto en defensa que nos exige y que hemos firmado, pero somos el único gobierno, claro, que firma cosas que no piensa cumplir. Mire, yo tengo una preocupación en la cuestión económica, y es que cuando este gobierno sea sustituido, el que llegue, pues se encuentre con una situación como la que nos encontramos nosotros en el año 2011. La economía también iba como un tiro en el 2008-2009, y en 6 meses dejó de ir como un tiro, y poco tiempo después España estuvo a punto de quebrar. A mí eso me preocupa. Dicho esto, yo creo que en este momento en España el gran damnificado, hay muchos, pero el gran damnificado están siendo las clases medias, sobre todo las clases medias urbanas, estos jóvenes preparados con sus estudios, con sus ganas, y eso es muy peligroso porque esa gente son los llamados a garantizar un buen futuro al resto de los españoles durante mucho tiempo. Y ahora pues usted citaba el problema de la vivienda, pero hay un problema de inflación, los salarios llevan tiempo por debajo de la inflación, está resurgiendo la pobreza, los últimos datos que hemos visto son muy preocupantes, está aumentando la deuda pública. Una de las cosas que digo en el libro es: no gastes lo que no tienes, que va por el déficit, y no puedes vivir siempre de prestado. Tú puedes vivir de prestado para comprarte una casa o para tal, pero hombre, no debes vivir de prestado para hacer una excursión al puerto de Santa María porque estás aburrido, ¿no? Es decir, que al final la economía también es mucho sentido común, son unos cuantos principios que son bastante lógicos, pero yo estoy preocupado porque aquí hay otro problema, la caída de la inversión nacional y de fuera. Ese es otro problema importante, no se genera la confianza suficiente, y entonces aquí pues todo es repartir billetes, y usted puede ir a cualquier establecimiento por Madrid y hay un problema, no encuentran gente para ser camarero, por ejemplo. No lo encuentran porque por lo visto no les compensa, porque ya dan unas altas subvenciones por existir. Y eso es muy peligroso, porque un país que funciona es un país donde la gente funciona, y para funcionar hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que dedicarse, y hay que intentar ser mejor cada día, no por comparación con nadie, sino contigo mismo. Señor presidente, volviendo al libro, usted ha publicado, desde que ha dejado de ser presidente, de ocupar la Moncloa, ha publicado 3 libros. El primero con un notable éxito porque vendieron más de 100.000 ejemplares, con Plaza Janés, después el segundo libro, y este que también está teniendo mucho éxito. Los libros tienen una gran virtud, que es su futuro, porque uno hasta incluso después se muere y el libro sigue con su vida propia. Son unos hijos muy curiosos los libros, hijos del autor. Este libro probablemente incluso a lo mejor lo leerán futuros líderes que hoy todavía no han nacido. Pero no digo por eso de no gastar lo que uno no tiene. Me parece que es un buen consejo, no solo para un gobernante, sino para cualquiera, ¿no? Pero a eso iba. ¿Cuál es su experiencia en el mundo editorial? Me consta que hubo incluso algún grupo editorial que lamentó que usted, incluso en público recientemente, que lamentó que usted no hubiera apostado por ese grupo editorial. En fin, ¿cómo es su experiencia con el mundo de la editorial, de los libros? ¿Cómo es su experiencia tras estos 3 libros? ¿Cómo es la experiencia tras este, que está teniendo de nuevo notable éxito este libro? Bueno, claro, yo tampoco procuro llevarme bien con todo el mundo, sobre todo a estas alturas de mi vida. No busco enemigos y a veces pues, surgen, pero bueno, si no los buscas, algunos menos caerán, ¿no? Y cierta tranquilidad. Yo, si me permite, le digo este último libro. Este último libro lo he hecho con Almuzara, que es la editorial de Manuel Pimentel. Y la idea del libro me la transmitió él y también Benigno Pendas, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y Pimentel me dijo: oye, hay que hacer un libro
que sea lo más atemporal posible. Por eso usted me pregunta qué pasará con él, no lo sé, ¿no? Y yo estuve repasando, leyendo, uno de los últimos libros que leí de este estilo es el del Conde de Romanones, que publicó uno, pero claro, en 1930 o 40 o por ahí, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Conde de Romanones reparte bofetadas a diestro y siniestro. Yo dije, tampoco se trata de esto, ¿no? Las mías son más suaves, ¿no? Y al final me dijo Pimentel, y yo lo comparto y lo digo en todos los lugares donde voy a presentar el libro, digo, oiga, hay que hacer eso, un libro claro, entendible, que tenga un peso y que no diga tonterías y que intente decir no, y que sea cómodo para la gente, ¿no? Y eso me lo dijo Pimentel, y me dijo, toca los aspectos humanos. Entonces yo ahí hablo del populismo y de la economía, que no son a lo mejor muy humanos, pero que son muy importantes, pero toco, pues eso, cómo se debe gobernar, en mi modesta opinión, claro. Para jóvenes políticos hablo de temas nuevos como las redes sociales, es un tema que está ahí. Hablo de la digitalización del mundo, ¿no? Que una de las cosas que dice ahí, en España de cada 10 puestos digitales que se ofrecen, 6 se quedan vacantes. Eso también lo recojo ahí. Bueno, pues ese es un buen mensaje. A lo mejor lo que hay que hacer es especializarse en estos asuntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo hice porque me lo pidió Pimentel y creo que tuvo una buena idea, ¿no? Y con los demás, pues bueno, yo siempre, conozco a Penguin porque hice 2 libros con Penguin. Hice uno con Planeta antes de ser presidente del gobierno, en el 2011, que se llamaba En Confianza, ¿no? Bueno, esto de las editoriales, yo como no soy escritor, pues, pero en fin, es un mundo complejo, pero como tantos y tantos mundos son complejos en los tiempos en que vivimos. Atemporal es su libro, señor Rajoy, o al menos lo ha intentado, y atemporal también es el hecho de que sucesivos gobiernos de España tengan que tener una relación con los nacionalismos vascos y catalanes, se llamen como se llamen en el momento que sea. En este momento, yo sé que usted no juega a ser asesor áulico de su sucesor en el partido, como sí lo hace Zapatero con Pedro Sánchez. Pero si le ha dado algún consejo, ¿tiene alguna idea de qué relación tiene que tener o puede tener el Partido Popular con el PNV por un lado, con Junts por el otro? Yo no doy consejos porque es que no es mi función. Yo, si me preguntan, respondo, intento ser leal y responder la verdad, ¿no? Yo con los nacionalistas creo que sí, no pasa nada porque uno se entienda con los nacionalistas siempre y cuando sea dentro del marco de los principios democráticos y de la Constitución española. Y es lo que hemos hecho nosotros, claro. Es decir, yo me entendí con el PNV, me aprobaron 2 presupuestos y sin embargo me pedían que le diera la competencia de instituciones penitenciarias y no se la di. Esto sí se lo han dado, que trasladar a los presos de ETA al País Vasco, y no lo hice. Esto sí lo han hecho. Yo, evidentemente, si me piden un régimen fiscal especial para Cataluña o para cualquier otra comunidad española, no lo haré. Y se lo dije y no se hizo. Espero que no lo hagan. A mí no se me ocurriría darle una amnistía a nadie, porque, oye, independientemente de lo que haya dicho cada cual, a mí me parece que es contrario a la Constitución. Entonces, te puedes entender dentro del marco constitucional y dentro de los principios democráticos, fuera de ninguna manera, vamos, fuera de ninguna manera, porque bueno, la Constitución es lo que ha unido a los españoles y durante 50 años aún sigue ahí. Y la transición democrática fue una operación que nos llevó a esa Constitución y aún sigue ahí. Y si usted analiza la historia de las constituciones españolas, cada 4 años y medio en España una constitución, pero esto es una broma. Duró aquello de Cánovas y Sagasta, era otra época, bueno, duró muchos años, ¿no? Y funcionó razonablemente en otro contexto. Y esta es la segunda que ha funcionado razonablemente y por tanto, pues yo creo que ahí, en fin, debemos estar. Y ahí estuvieron los nacionalistas catalanes. Y en Cataluña fue el lugar de España donde más porcentaje de votos tuvo la Constitución española. Ahora que hablamos de los nacionalistas catalanes, supongo que el momento en el que más soledad debió sentir en su presidencia fue cuando tuvo que tomar la decisión del 155. Cuando ahora ve
lo que el expresidente Puigdemont está sacando a este gobierno, ¿qué sensación interna le queda? ¿Que fue todo para nada? Bueno, no. Por lo de pronto cumplimos con nuestro deber y la Generalitat fue cesada y luego el Poder Judicial actuó como estimó oportuno y conveniente. Pero lo más importante del artículo 155 y de su aplicación, en mi opinión, es que desde el día que se aplicó, todo el mundo se enteró de lo que era un artículo del que nadie hablaba y que estaba en nuestra Constitución. Y se enteró todo el mundo de que la democracia española tiene instrumentos para defenderse si es atacada. Y si es menester, los utiliza. Eso para mí fue lo más importante de la aplicación del artículo 155. Luego hubo las discusiones, que si tenía que ser antes, que si tenía que ser después, que si no tenía que haber sido nunca, que si no sé qué. Pero bueno, yo lo que quería era que hubiera una razón contundente que yo pudiera defender ante mis socios europeos, porque oiga, esto de cargarse gobiernos tal, esto no lo hace cualquiera. Pero había un argumento, la declaración de independencia. Yo pregunté, le dije en Europa, oiga, si a usted en su país una parte se declara independiente, ¿qué hace? Se queda mirando. Y luego había otra cosa que yo creía que era fundamental, era el apoyo del PSOE. Aunque teníamos mayoría, pero oiga, la defensa de la unidad de la nación la hacen todos los españoles, o creo yo deben hacerla. Al final lo conseguí, me costó 6 meses. Pero en fin, eso es la historia. Pero lo más importante del 155 es eso, que la gente sabe, unos y otros, que la democracia española se puede defender. ¿Y qué sensación tiene hoy, dado el protagonismo político que tiene Puigdemont? La sensación que tengo, eso queda, y la sensación que tengo, bueno, es que el PSOE ha hecho todo lo contrario por 7 votos. Si es que todo el gran problema de España y sus antecedentes, evidentemente, viene del gobierno Frankenstein. Cuando tú pactas con unos partidos políticos cuyo objetivo es marcharse de España, cuando te obligan a hacer algo como la amnistía, cuando tienes que trasladar todos los presos de ETA y estar con un partido político que es el brazo político de una organización terrorista, pues al final pasan estas cosas, pero como le digo, bueno, es una etapa sombría que yo creo que se puede superar y creo que se va a superar. Hablando de consejos, nos consta que tiene usted una buena relación con el actual candidato y presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. ¿Le ha dado algún consejo especial? Ya sé que y antes se lo decía Ana, pero algún consejo especial para esos probablemente que tienen que ver con lo que usted dice, que es la esencia de este libro, del arte de gobernar. ¿Algún consejo? Mire, el problema que tenemos desde hace tiempo los líderes de la derecha española, sobre todo antes de llegar al gobierno, luego también, es que nuestros electores, y hacen bien, son exigentes. Pero claro, nosotros mucho más que los de la izquierda. Sí, tuvimos de líder, el primer líder fue Manuel Fraga, que no llegó a la presidencia del gobierno, pero bueno, los propios votantes suyos, pues tal. Luego vino Aznar y las cosas que decían de él. Claro, yo estaba allí, era vicesecretario general del partido. Luego cuando llegué yo, ¿pero de dónde ha salido este tal, anticarismático, tal? Entonces, bueno, al final lo único que funciona, en mi modesta opinión, tanto para manejarse en una situación como esta, ser oposición en un momento como este es muy difícil, lo único que funciona es tomar decisiones que tú creas que son buenas para el interés general. Bueno, para el interés general y para tu partido si quieres llegar al gobierno, pero claro, lógicamente tú buscas en tu partido también el interés general. Yo, sinceramente, Alberto Núñez Feijóo es una persona que ha ganado 4 veces por mayoría absoluta las elecciones en Galicia y dice, no, es que es Galicia. Oiga, sí, pero hay que ganar, que no es tan fácil, que yo también soy gallego y allí te votan si quieren o no, y si les convences, o sea que eso no está tan fácil.
Bueno, ha hecho una gestión magnífica. Yo recuerdo cuando vivimos todo aquello de reducir el déficit, de reducir la deuda, pues Galicia reducía el déficit. Era de los que cumplían con todas las instituciones y toda la normativa europea y lo hicieron muy bien. Y de hecho creo que, pues, que han mejorado, hicieron grandes operaciones, el Xacobeo, todo el interior de Galicia han generado ahí pues métodos de trabajo en los bares, pequeños hotelitos y tal. Entonces yo creo que hay una inversión fuerte allí, sobre todo en la zona más próxima al mar. Yo creo que está absolutamente bien preparado para ser presidente del gobierno. Es que lo creo, no porque sea del PP o porque pueda yo tener una buena relación con él, es que estoy absolutamente convencido. Y no veo a nadie ni a años luz, con absoluta franqueza. Antes rememoraba, presidente, el 155 y como el Partido Socialista, aunque después de una negociación y de 6 meses, decía usted, apoyó al entonces presidente, que era usted. Me lo traigo a la hora porque esta semana el ministro Félix Bolaño ha interpelado directamente al Partido Popular para iniciar una negociación sobre los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que hay que renovar. ¿Usted cree que con este PSOE el PP debe negociar algo y en estas circunstancias? Mire, yo soy poco partidario de hacerlo en esta situación, claro, ¿no? Yo negocié el Consejo General del Poder Judicial con Rubalcaba en 20 minutos. En 20 minutos. Oiga, y no pasó nada. Y tengo que decir que la última negociación del Consejo General del Poder Judicial salió bien. Y dentro de la bronca, de los momentos aciagos que estamos viviendo, la imagen que transmite... Costó bastante esa negociación. Sí, pero está bien. Es decir, por lo menos se transmite una imagen de que hay algunas instituciones con todos sus problemas y sus dificultades de una cierta seriedad, lo cual por otra parte es fundamental, porque claro, si uno de los grandes poderes del Estado ya está como está el Parlamento, como todos sabemos, pues no funcionar esto ya sería una catástrofe. Pero eso está bien. Ahora, yo realmente en lo del día a día, pues no sé si eso es conveniente o no es conveniente, ni sé cuál es la decisión del partido, no voy a entrar en ello, pero siempre y cuando las instituciones y el interés general tiene que estar por encima de los asuntos de los partidos, independientemente de lo que te digan. Pues luego te dicen que si no sé qué, que cómo pactas, y si no pactas que no dejes de pactar, lo que habría que haber hecho. Es una cosa que digo en el libro, digo, cuidado con los profetas del pasado, que son lo que te explican muy bien lo que tenías que haber hecho. Bueno, eso lo hacemos cualquiera, ¿no? Es decir, pero mucho cuidado con ellos. No le puedo decir, vamos, no sé cuándo se renueva ahora, toca ahora el Senado, no, 4. Pues realmente pactar con el Partido Socialista hoy es que lo ponen muy difícil. Lo que ocurre es que dicen que si no se renuevan esos 4, pues si se renuevan los 4, la oportunidad es para que deje de ser presidente ya el señor Conde Pumpido, sobre el que se centran gran parte de las iras de una parte de la opinión pública y del análisis político, ¿no? Como el hombre, el armadanzas de darle visos de constitucionalidad a todo, a todas las fechorías que se le ocurren al Partido Popular, al Partido Socialista, perdón. Sin embargo, si no se renuevan, pues se va a prolongar la presidencia pero bueno, Ramón. Presidente, una de las críticas que más frecuentemente escucho de su paso por el gobierno viene normalmente de la derecha, y es que teniendo una mayoría absoluta, ¿por qué nunca se derogó la ley de memoria histórica, que era algo sencillísimo de hacer? Porque no era una ley que requiriese una ley que la sustituyera, sino que simplemente se podía haber derogado. Eso no se derogó y luego con este gobierno se ha ido a más. ¿Por qué? Pues mire, por lo que le decía antes de que el político tiene que estar muy atento a la realidad, y tiene que saber lo que procede hacer en cada momento. En mi tiempo nadie habló de la ley de memoria histórica, simplemente ni se habló,
Bueno, si yo lo hubiera quitado, cuando llegara el PSOE, pues la volvería a hacer otro Frankenstein multiplicada por 5. Simplemente en mi época no existía este debate que tenemos en este momento planteado hoy en España, donde se pone en tela de juicio todo. No, es decir, no, simplemente se quedó ahí y no pasó absolutamente nada con ello, nada. Y ahora pues estamos todo el día con discusiones, con broncas y con líos. No pasó nada, no hubo asignación presupuestaria, y no ocurrió nada. Bueno, se puede opinar de manera distinta, pero yo creía, hombre, que debíamos concentrarnos en lo importante y no generar bronca. No era momento para bronca. Me concentré primero en la economía, luego tuvimos la sucesión en la corona, el problema catalán, que ahí estuvo. Pero hay veces en la vida en que el gobernante debes decidir, esto ahora no toca, igual toca más adelante. Ya lo veré. Es como la ley electoral. Dice, no, es que usted tenía que haber cambiado la ley electoral. Pues mire, yo no estoy de acuerdo, porque creo que la ley electoral forma parte del acervo constitucional. Y el acervo constitucional es producto de un acuerdo entre la inmensa mayoría de los españoles. Y además con esta ley electoral ha gobernado el PSOE con mayoría, el PSOE con minoría, el PP con mayoría, el PP sin minoría. Por tanto, yo comprendo que eso es opinable y discutible, pero, hombre, a mí me gusta, en la medida de lo posible, actuar respetando y con comportamientos democráticos y ateniendo siempre no a lo que piensa un votante concreto, sino a lo que es el interés general de todos, incluidos los que no nos dieron su apoyo en su momento. Yo así veo la democracia y la forma de gobernar y he procurado aplicarla. A lo mejor estoy equivocado. Yo estoy de acuerdo con usted en esto. De hecho, yo siempre cuento que en una ocasión, en el verano, yo creo que del 14, tuve la oportunidad, acompañado del entonces presidente de Vocento, Rodrigo Echenique, de comer con usted, y usted nos contó ese día que tenían ya un proyecto de reforma de ley electoral, que creo que había estado Bermúdez de Castro trabajando en él, etcétera, etcétera, pero que, decía usted, lamentaba que no tenía el apoyo de Rubalcaba en aquel momento, sí, de Rubalcaba. Y yo esto se lo explico muchas veces a muchos, en concreto a muchos votantes del Partido Popular. Claro, es que pudo haber hecho la reforma electoral. Claro, cuando le digo, no, es que el presidente Rajoy tenía la inquietud de que esto tenía que hacerse consensuado con el PSOE. Pero claro, ahora dicen, de repente, y recuerdo además una columna de la época de José María Carrascal que decía, señor Rajoy, está el PSOE para dar lecciones, no le haga caso usted al PSOE, ¿no? Lecciones morales. Pero claro, ¿qué ocurrió, señor Rajoy? Que después vino Pedro Sánchez y demostró que esa sensibilidad suya de que esto hay que hacerlo por consenso, de que hay que contar con todas las fuerzas, de que hay que llevar adelante los grandes acuerdos entre al menos los dos grandes partidos, que eso no tiene ningún valor, por lo menos para él. Y hay una parte de la opinión pública española, a los dos, ambos lados, que piensan lo mismo. ¿Por qué hay que pactar con el contrario? Claro, cuando tú propones un proyecto extremista, que es lo que está proponiendo y llevando a cabo el Frankenstein, por el otro lado te va a surgir otro proyecto también extremista. Esa es la historia, ¿no? Claro, sí, se puede modificar la ley electoral y luego, ¿qué hacemos? A los 4 años gana otro y también la modifica. Y entonces entramos en un bucle similar al que comentábamos antes de las constituciones. En el siglo XIX, en el siglo XX, en España, cada media hora una constitución. Gano yo la de los moderados, ganas tú la de los liberales, gana el de más allá. Y hay cosas que en un país tienen que ser de todo. Y de hecho, hay cosas en España que han sido de todo durante estos casi 50 años, hasta el Frankenstein de Pedro Sánchez, que rompió los grandes consensos. Fíjese usted, la Constitución, por consenso, la entrada en Europa, por consenso, la entrada en el euro, por consenso, la política exterior, por consenso, ahora se ha roto, la política de defensa, por consenso, ahora no sabemos exactamente en dónde estamos, los estatutos de autonomía, por consenso, hasta que llegó el estatuto catalán. Oiga, la sucesión en la corona, yo ya sé que si el PSOE, que cuando se produjo la sucesión fuera el que hay ahora,
Era imposible hacer la sucesión en la corona, pero es que no podemos tener un país donde sea imposible que haya un mínimo entendimiento. Pero esa es la gran responsabilidad de Pedro Sánchez. Esa es su gran responsabilidad, dejar fuera de las pequeñas y de las grandes cuestiones a la mitad de los españoles. Y eso es lo que ha provocado pues, planteamientos extremistas en mucha gente que está indignada, y además tiene razón en estar indignada, y perdón por la expresión, y cabreada. Pero la alternativa no es, frente al extremismo, más extremismo. La alternativa es sensatez, moderación, democracia, respeto a la ley y Constitución. Mi opinión. Hay pocas personas que han estado en el lugar de Pedro Sánchez y usted es una de ellas. Así que no me resisto a preguntarle a ver si nos puede ayudar a entender qué es ese magnetismo que tiene la Moncloa, que tan difícil de ella resulta salir, que un presidente como el que tenemos, con todos los frentes que tiene abiertos, quiera perseverar y resistir hasta lo indecible. Bueno, yo, sin ánimo de, en fin, de generar ninguna polémica, yo creo que el problema viene de una ambición desmedida. Es decir, no se puede llegar a un sitio pasando por encima de todo. Es decir, el fin justifica los medios, el fin que esté yo, y es una ambición desmedida. Es decir, es que en el año 2016 yo salí elegido presidente del gobierno con la abstención del PSOE. No hicieron el Frankenstein, no se les pasó por la imaginación, pero es que para eso tuvieron que echar al actual secretario general del partido. Pero luego les ganó el Congreso e hizo el Frankenstein. Es decir, nadie pensaba que el PSOE podía llegar a un entendimiento. Oiga, yo he combatido al PSOE toda la vida, pero vamos, he llegado a muchos acuerdos y tal. Pero llegar a un entendimiento con esta gente, pues claro, solo es que es gente, si hay unos cuantos en la cárcel, hay otros que se quieren ir de España, hay otros que están fuera. Este espectáculo grotesco, vimos el último capítulo, o Puigdemont y Otegi reuniéndose en Waterloo, decidiendo sobre lo que pasa en España. Bueno, la culpa de eso la tuvo lo que podíamos llamar la historia de una enorme y para España terrible ambición personal. Esa es la historia. Con la ocupación de las instituciones que estamos viendo, ¿a usted le preocupa la limpieza del proceso electoral? Bueno, mire, yo no quiero yo tengo que hablar de hechos, ni es mi papel ni quiero hacerlo, no quiero ni pensar que algo pudiera ocurrir, y como no tengo ningún dato, ni manejo ni documentos ni historias, lo único que conozco son las encuestas del CIS, de las cuales pues tengo la misma opinión que la mayoría de la gente normal que circula por la calle todos los días, pero yo en lo otro no quiero ni pensarlo. Pues señor Rajoy, muchísimas gracias. La verdad es que da gusto, estas conversaciones siempre son muy enriquecedoras, lo pasamos muy bien, pero como nuestros televidentes, lectores del debate tienen también su tiempo, quedamos emplazados, si usted admite, para un nuevo encuentro. No esperaremos al próximo libro, tenemos otras oportunidades. Ya está preparándose, amenazo. Pues muchas gracias y esperamos contar con usted muy pronto en el debate. Gracias. Gracias.